Vamos a continuar esta serie de reflexiones que espero que también sean prácticas, no solamente reflexiones, que puedan llevarlo a su vida práctica. Estamos tomando el tema durante estos días de la unidad, retorno a la unidad. Para ello, hemos tomado como estrategia revisar la dualidad. La dualidad en sí misma es una ilusión. Sin embargo, es tan fuerte la impresión que genera los órganos de los sentidos que uno se lo cree. Todo cuanto existe está conectado en unidad, en sintonía, en sincronía, en sinfonía. Cuando observamos la naturaleza nos podemos dar cuenta de eso. Es perfecto. Todo cuanto existe tiene forma, función y propósito perfecto. No hay arandelas o adornos en la naturaleza. Cualquier forma, por bella que nos parezca, tiene su forma, una coincidencia con su función. Si una flor tiene sus pétalos muy estrechos y sus pistilos y sus estambres adentro, habrá un coliflor que tenga exactamente esa forma para llegar hasta allá, o una mariposa con una lengua larga para llegar hasta allá. Ciertas hojas específicamente de algunos árboles sirven de alimento solo a ciertas especies de monos, los que llamamos perezosos, monos perezosos. Requieren específicamente de ciertas hojas para vivir. Los loritos verdes requieren una hoja de palma y unos frutos de palma especial. Todo lo que está coordinado, está en un diseño perfecto. Todo esto que apreciamos nosotros en el mundo, o en lo que llamamos el mundo, es al mismo tiempo onda y partícula. Ese es un principio de la física clásica, establecido y comprobado pues de hace tiempo. Todo cuanto existe en partícula es simultáneamente onda. Pero nosotros estamos en contacto con la partícula, es decir, es lo que impresiona nuestros sentidos. Es decir, que hasta este espacio donde estoy sentado y el micrófono y el cuerpo y ustedes y yo y los árboles, estamos al mismo tiempo en un estado vibratorio. Si nos metemos profundamente en la materia, a nivel atómico, llegamos a electrones, protones, núcleo, neutrones. Y si nos metemos dentro de los protones y neutrones, encontraríamos quarks. Y si nos metemos en los quarks, cada uno de esos tiene 3 quarks. Y cada uno de esos 3 quarks encarnan en sí la posibilidad de tener la dualidad. Arriba o abajo, o abajo o arriba. Y eso determina que sean protón o sean neutrón. Los electrones en sí mismos tienen la posibilidad de hacer un giro destro o levo y los protones también.
O sea, todo cuanto existe en sí mismo es unidad y en sí mismo encarga la posibilidad del movimiento dual. Y si nos quedáramos allá en las partículas subatómicas, los quarks ya salimos del concepto de materia, de partícula. Los quarks son vibración. Es decir, que todo lo que vemos, si hacemos el viaje desde las partículas hasta acá, finalmente está hecho de vibración, en su intimidad, en lo más profundo, en lo más micro. Lo denso es aparentemente denso. Lo denso es un apiñamiento o un apretamiento de la vibración. Eso es todo. Asimismo, el cuerpo, que lo consideramos denso, tiene una dualidad cuerpo físico-etérico. Las emociones en sí mismas, el cuerpo emocional tiene una dualidad emocional inferior, emocional superior. No es peyorativo decir inferior o superior. Podríamos decir emocional denso y emocional sutil. El emocional denso se refiere a lo que tradicionalmente sentimos, experimentamos como emoción. Ira, miedo, alegría, tristeza, mezcla de ellos también. El emocional superior es el amor incondicional, el amor total. La mente tiene una expresión también dual, mente inferior o mente concreta, que es la mente que utilizamos de manera normal, y una expresión de la mente superior, que podría asimilarse a la conciencia o al ser. En la evolución, todo esto que tenemos nosotros como físico, emocional, mental, se depuró de una forma que llegamos a tener una predominancia de la actividad mental, al punto que hemos abandonado los otros sistemas o receptores, considerándolos colectivamente como menos valiosos o inferiores. El sistema ordenado de los chakras constituye otro cerebro, otra especie de sistema nervioso, con capacidad de recibir, procesar y emitir información. El sistema digestivo se considera otro sistema nervioso, con capacidad de recibir, procesar y emitir información y generar neurotransmisores para el proceso de la información. El corazón en sí mismo se considera otro cerebro. El nodo senoauricular del corazón, del sistema eléctrico cardíaco, se conecta con unas 40.000 neuronas, diferente a 100.000 millones de neuronas acá arriba. Pero esas 40.000 son suficientes para generar capacidad de memoria. El corazón tiene memoria. Recibe información, procesa información, emite información, no únicamente bombea sangre o sustancia. Entonces todo lo que podemos ver al mismo tiempo tiene una expresión sutil y al mismo tiempo una expresión densa. Si el enfoque nuestro está en lo denso, nos quedamos en lo denso. Es decir, quedamos en un lado de la dualidad. Por lo tanto, no alcanzamos la sensación de unidad. Si yo veo únicamente la forma de tu cuerpo, estoy viendo lo denso.
pero si puedo escucharte y observarte profundamente, atentamente, posiblemente puedo ver algo más, puedo ver lo sutil que hay en ti. O puedo verlo, no sería la palabra exacta, podría ser que puedo sentirlo, puedo percibirlo. Esa dualidad que he expresado en físico, emocional, mental, es una trinidad y en cada unidad, cada elemento de la trinidad tiene su dualidad. Se encarna o se expresa a través del sistema de chakras en una forma dual, que a su vez conforma una unidad. La dualidad de la mente se conecta a través del séptimo y el primer chakra. La mente inferior es la mente concreta que se conecta hacia el primer chakra para generar el propósito de la supervivencia. Por eso se mete al primer chakra y a los riñones y a las suprarrenales. Su función es sobrevivir. Y ese es el propósito general de la mente tal como la conocemos. Pero hay una función de la mente que es el discernimiento, la claridad. Esa función no es sobrevivir, no está hecha para que consigas el alimento, huyas del peligro, busques la seguridad y la confianza. Esa se conecta al séptimo centro, es una vibración mayor, más alta. Ambos forman una unidad. Para existir tienes que tener primer chakra y séptimo. No puedes negar el primero. Es decir, necesitas tener anclaje a tierra y al mismo tiempo posibilidad de volar. Pero si el piloto no tiene tren de aterrizaje, su instrumento, su avión, se le va a acabar el combustible y se va a estrellar. Es decir, que se requiere tener tren de aterrizaje, conexión a tierra. Así que en la dualidad no hay mayor, ni menor, ni inferior, ni superior. Yo estoy utilizando ese término sin que sea peyorativo, sino simplemente para separarlo conceptualmente. Encarnan una unidad. La dualidad emocional se ancla el emocional inferior o denso hacia el tercer chakra. Y por eso la mayoría de las emociones impactan el tercer chakra. De los descuadres emocionales generan fenómenos de sensaciones e incluso de desarreglos o disarmonías a nivel del hígado, del páncreas, del intestino delgado, del intestino grueso, de todo este sistema que se conecta como órganos y vísceras al tercer chakra. El emocional superior se conecta al cuarto chakra. Es decir, que la expresión del cuarto chakra directamente es amor incondicional, amor espiritual, amor incondicional, bondad, compasión. Es decir, que tenemos un centro especializado para detectar la luz detrás de la sombra. Es la bondad detrás de lo que llamemos maldad. Detectar el enfoque, ese es el enfoque del cuarto centro. El enfoque del tercero es un poco más dramático, es entonces ver el drama, el desastre, la tragedia. Y eso es necesario para sobrevivir. Pero los dos forman una unidad armónica, una unidad que nos permite, en medio de un desastre, contemplar la belleza. Yo recuerdo un viaje que hicimos cuando estábamos terminando en la secundaria. Vivía en un pueblo pequeño y
La mayoría de nosotros no habíamos salido de a la ciudad o del pueblo. Programamos e hicimos rifas y eventos para conseguir algún dinero, para conseguir un vehículo, para irnos al mar. No conocíamos el mar, era un sueño ir al mar. A las 3 de la mañana salió el bus. Todos entusiasmados, felices. Llevábamos 2 horas de camino. Como a las 5 de la mañana el bus se estrelló, había caído así como en este camino con el invierno, había caído una roca en la noche y el conductor en la curva no lo vio y se estrelló y afortunadamente pues no hubo heridos ni muertos, pero ahí quedamos varados. «25 años después de ese evento nos reunimos los compañeros y compañeras a celebrar, a recordar, como se hacen reuniones de alumnos, de amigos y amigas. Y uno de los compañeros llevó un álbum y mostró unas fotos bellísimas. Estábamos recordando ese momento y le preguntamos, pero ¿eso qué tiene que ver con el paseo? Nos decía, es que ese fue el amanecer del choque del bus. O sea que nosotros nos enfocamos en el choque y en las latas y en la tragedia. Y él, estrenando una camarita que le habían regalado de grado, se enfocó en el amanecer. Solo vio la belleza, el amanecer más bello. Siempre está esa posibilidad. El cuarto centro está dispuesto a eso. Ascender al cuarto centro es ascender a una vibración de bondad, de amor, que no es romántico solamente, que es amor incondicional. Y el cuerpo físico, su vibración se ancla también en 2 chakras, la expresión densa del cuerpo físico, es decir, la forma del cuerpo físico. ¿Cómo es el cuerpo físico? Depende del segundo chakra. Y ese es el centro donde llega. La información densa del cuerpo depende de las gónadas. Ovarios y testículos generan las hormonas y las sustancias para que tú tengas una forma masculina o una forma femenina. Eso es así de simple, sé que no es ningún invento, está en el segundo chakra. Y en el quinto chakra tu cuerpo tiene una capacidad ya no de crear cuerpo, materia en forma física, sino de crear en materia sutil. Es una especie de gónada superior, es crear a partir del verbo, de la palabra, de la vibración, es el que se conecta al quinto centro. Es la misma energía creativa allí. Entonces vamos viendo cómo el diseño de la dualidad, en unidad, en armonía, cobija, abriga todo cuanto existe. Desde un átomo, una molécula, desde la dualidad onda-partícula, hasta estas dualidades no aparentes, pero que nos vamos centrando en ellas y las vamos reconociendo. El cuerpo físico en sí mismo, al tener 2 hemisferios cerebrales, 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales, 2 manos, 2 pies, tiene ya la dualidad. Un hemisferio cerebral domina un hemicuerpo y el otro hemisferio el otro hemicuerpo. De manera que moverse es un acto de armonía de la dualidad. Si solo tuviéramos izquierda, uno andaría cojeando todo el tiempo. Y pues se imaginan ir de aquí a San Rafael caminando solo sobre la izquierda. No sé cómo llegaríamos, ¿cierto? O solo sobre la derecha. Imagínense si le aplicamos eso a la política, a la sociedad, al colectivo. Es decir, que se necesita una armonía, un ritmo en el cual hay una alternancia rítmica y eso genera el movimiento, pero no solo izquierda-derecha, si tú te quedas izquierda-derecha no te desplazas, tienes que tener también la dualidad adelante-atrás, es decir, que al mismo tiempo que hay izquierda-derecha hay un impulso adelante para marchar o atrás para retroceder.
Entonces, en esta dimensión espacio-tiempo, el movimiento se genera a partir de tres dualidades: izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo, en el espacio. Y en el tiempo se genera una dualidad aparente, futuro, pasado. Aparente. Cuando estás en la quietud del movimiento, tienes todo el potencial, todos los movimientos posibles. Ahí puedes decidir si adelante o atrás, o a izquierda o a derecha, o arriba o abajo. Si estás a la izquierda, necesitarías regresar mínimo al centro para poder tomar otra dirección. Si estás arriba, también. Y si estás adelante, también. Entonces, los movimientos en sí mismos son una maravilla. Cuando pudiéramos disfrutar eso en las asanas, por ejemplo, podríamos percibir la armonía de la dualidad. Si uno se mete en la fisiología y la anatomía del movimiento, cada movimiento requiere músculos y tendones pegados a huesos. Y todo eso está coordinado desde el sistema nervioso. Y requiere que tenga músculos agonistas y antagonistas. Todo músculo tiene su antagonista. Es decir, que yo tengo el bíceps en el brazo hacia adelante, pero tengo atrás el tríceps. Es decir, que cuando voy a hacer una flexión del antebrazo utilizando la articulación del codo, los tendones del bíceps se contraen, pero para que haya esa contracción, las fibras del tríceps se relajan, se estiran. Y todo lo contrario, cuando voy a extender el brazo y el antebrazo, se relajan las fibras del bíceps y se contraen las del tríceps. Cuando yo voy a caminar, toda la musculatura anterior del muslo hace una contracción profunda para iniciar el paso. Se inicia desde la cadera el paso. Concluye en los pies. Para levantar rodillas y pies hay que hacer todo eso. Para que ello ocurra, se deben relajar los músculos de atrás. Y lo contrario. Siempre entonces el movimiento nos está dando la idea. Si yo pudiera solo atender el movimiento, atención plena en el movimiento, podría experimentar la unidad, la armonía de la dualidad. No se niega la dualidad es una estrategia de la unidad para que ocurra movimiento. Necesitamos asimismo en el emocional la ira, la tristeza, el miedo, como emocional denso. Es necesario, esas emociones tienen propósito. No es un error que existan, no son malas, no son negativas. No nos tenemos que arrancar el tercer chakra, no podríamos existir. Pues la existencia en sí misma es dual, en la dualidad nos impulsa generando algo que llamamos emoción, que no es sino un movimiento de energía que tiene una finalidad. La finalidad de la ira es el valor, es el coraje para decir no, para poner límite, para transformar, para no estar de acuerdo. Sin la ira, el colectivo femenino no podría estar aquí. Los antiguos templos iban solo hombres. Los monjes eran solo hombres. Si no hubiera existido la ira por la injusticia, por la inequidad, no estaríamos aquí, no podríamos haber estudiado todas y todos, podríamos haber ido a la universidad. Todavía existe mucho de eso, nos falta mucho, la evolución no ha terminado. Pero todavía en esa ignorancia nuestra calificamos la ira como negativa. La ira es bendita. El miedo es fundamental.
Sin el miedo no hubiéramos logrado la prudencia, los límites para movernos con más confianza y seguridad. El temor permitió generar delimitaciones. La experiencia del frío y el temor a congelarse hace que nos abriguemos por la mañana. Esto que llevamos aquí es un fruto del temor y también del amor, de cuidarnos, pero viene de una experiencia en la cual nos enfriamos mucho y aprendimos a abrigarnos para no enfriarnos. O acercarnos al fuego, pero no tanto porque nos quemamos. Entonces allí en la sensibilidad animal, la emoción del miedo tiene una finalidad. Y la tristeza. Si no pudiéramos experimentar tristeza, no tendríamos valor, valoración, no tendríamos aprendizaje profundo, ni siquiera arte. La melancolía, la tristeza, la añoranza nutren gran cantidad del arte. El artista en sí mismo requiere la soledad, que es una de las consecuencias de la tristeza inicialmente, querer estar solo. Ese querer apartarse y estar solo no es para no existir, es porque es necesario el momento de reflexión. Necesito estar solo, necesito la soledad, es un momento para ver, para profundizar. La profundidad llega en la soledad. Y así, cada una de las emociones, si profundizáramos en ellas, nos tiene un regalo profundo. Entonces, cuando yo digo emocional inferior, lo estoy diciendo porque está abajito en el tercero, no más. Y el otro está arribita en el cuarto. Aunque si yo estoy de cabezas, ¿qué sería arriba de abajo? Bueno, y arriba y abajo son connotaciones únicamente válidas para este espacio-tiempo. Si estamos en una esfera, en el universo, en un sistema solar, en una galaxia, ¿quién va a saber dónde es arriba y dónde es abajo? ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Pero aquí es útil. Entonces no es que tengamos que pelear con todas esas dimensiones y vectores y direcciones, sino ser inteligentes y prácticos. Reconozcamos eso y a partir de ese reconocimiento podemos disfrutarlo. Entonces, ¿cómo se disfruta el movimiento cuando se puede sentir que hay una contracción adelante, una relajación atrás, que hay una contracción atrás y una relajación adelante, que hay una armonía de la dualidad, que hay un desplazamiento, que cuando yo digo un paso adelante, ese paso adelante está moviendo cientos de miles de millones de átomos en una nube de electrones activados, moviéndose en otra nube de electrones activados que llamo aire. Y entonces ahí entramos en otra disolución de otra dualidad. No hay dualidad, yo y entorno. Hay una continuidad de lo que llamo cuerpo denso con el entorno. Es un continuo, no está separado. Lo que pasa es que el aire es más sutil, es más evidente en el agua. En el agua yo siento el agua y voy en el agua, siento que debo mover una masa mayor, ¿cierto? Y me es más fácil saber y sentir y experimentar que el agua está llena de átomos, de moléculas, de sustancias. Pero esto sutil que tenemos acá está lleno de moléculas y de átomos. Y de mucho más que no vemos. Hablábamos ayer y antier de las limitaciones que tenemos de la experiencia de la vida a través de los órganos de los sentidos. Es decir, que lo que vemos y oímos es un poquitico, una naditica de todo cuanto existe. Pero eso no es ningún castigo, ni es una broma pesada del creador a la creadora o la creación. Es que es necesario que existan estos límites para que tú veas lo que necesitas ver para vivir.
pero la conciencia, la observación te puede permitir descubrir que hay mucho más. Ayer un amigo de la hija que está por aquí nos impresionó con una lamparita ultravioleta. Entonces pasamos y alumbró y se ven tantas cosas que no vemos porque es una frecuencia de luz que no está en el rango de la luz visible. Entonces él pone una luz ultravioleta y aparecen insectos y cosas que uno no está viendo. Las sustancias aparecen en otra tonalidad, las flores y las hojas verdes se ven rojas. Entonces, en ese rango tan pequeñito que tenemos es suficiente. ¿Por qué no tengo luz de rayos X? ¿Por qué no tengo visión de Superman? ¿Por qué no puedo atravesar y verte tus huesos? Porque no es necesario. Y si tú artificialmente estás llevando el sistema a eso, posiblemente lo estás dañando. Las limitaciones que tenemos no son condenas, son apenas un punto de partida para experimentar la vida. Cuando yo digo esta dimensión, estoy hablando de la dimensión en la cual nos movemos aquí, que no es lo único que existe. Ayer hicimos una práctica intentando desde la quietud y el silencio ampliar la capacidad de atención, de observación. En esa práctica, algunas personas tuvieron experiencias en las cuales se pudieron marear o sentir un poco de vértigo o ver las formas de lo que está alrededor de otra manera, como en unas especies de cubismo, como si todo esto lo pintara Picasso. O experimentar los sonidos como si uno se metiera dentro de los sonidos. Nos da temor entrar en esos territorios. Entonces, cuando estén experimentando eso, vayan con calma. Hay una ambición espiritual. La espiritualidad no se trata del que vea más chispas y colores y vea auras y vuele sobre los otros. Eso son vainas, El nivel de la conciencia de una persona está en su capacidad de amar todo. Esa es su medida, su expresión. Hay una dualidad también en eso generada por el ego, en la búsqueda de una espiritualidad como adquirir poderes. No crean que eso es superior a la ambición material, es la misma. A la ambición corporal es igual. Así que a veces nos creemos superiores porque nos sentamos y meditamos, pero revisemos también en qué punto de la dualidad estamos. Vamos a hacer nuevamente a experimentar. Y espero que esta vez no haya mareados o mareadas. No trajimos bolsita. Salir de la comodidad, de los límites que nos dan los órganos de los sentidos, es un poco vertiginoso porque nos salimos del marco de referencia que nos da confianza, que es este marco, el de estos órganos de los sentidos. La percepción se puede ampliar, una experiencia ampliada de conciencia. No para ser mejores, porque esa es otra de las dualidades que genera la mente, el ego, el debería ser. Nunca vamos a llegar así, porque ya somos.
Entonces la sensación y la experiencia de ser te disuelve el debería ser. Entonces ya no estás en esa dualidad. Y el ser es ya, entonces te disuelve también el anhelo, porque tenemos una ilusión como si fuera el tiempo. No, espérese, verá que 5 años yo haciendo esta práctica, en 10 años voy a estar volando, en 20 voy a tener Arran propio. Y te pasan los 20 años y te paras en la cabeza y meditas y sigues profundamente allí con los miedos y con dualidades. No quiero decir que no sirva, ni mucho menos, bendita sea la práctica. Todo esto es una bendición. Sino el ego que separa, que nos pone, que nos impide entrar en la sensación de unidad ya. Podría venir un solo día aquí, una sola sesión y ya. Y lo disfrutas. Pero siempre la mente nos pone el aplazar. Es decir, no, espérese, verá, mañana, en unos días. Mañana será otro hoy. Y dentro de un año será otro hoy, otro ahora. La entrega de la unidad es una experiencia total ya. Al caminar, al respirar, al dormir, al comer, al movernos en la práctica de asanas, en todo. Así que no crean que este retiro les va a dar la capacidad de experimentar la unidad desde el punto de vista intelectual, que estaríamos en lo mismo. O sea, solamente estamos revisando elementos de la dualidad para que cada quien de aquí saque su experiencia. Pero su experiencia es su experiencia, su vivencia. Entonces, si no quiero estar a la izquierda o a la derecha, adelante, atrás, arriba, abajo, entonces me centro. ¿Y cómo me centro? Quieto, quietud. La quietud es el punto de inicio del siguiente movimiento, como el silencio es el punto de inicio del siguiente sonido o la siguiente palabra. Antes de hacer la práctica, nuevamente una pequeña intento de explicación. Eso no es tan sencillo, pues las palabras cada quien las interpreta. La Torre de Babel sigue existiendo porque cada uno tiene una interpretación del lenguaje. Pero lo intentamos. La mente nos crea la dualidad futuro-pasado en el tiempo. En la realidad solo existe el presente. Lo que llamamos pasado fue un presente en ese momento. Pero la mente lo graba, lo pone como recuerdo y lo sitúa en el pasado. ¿Me estoy explicando con eso? Cuando existió era presente. Cuando quedó grabado como recuerdo ya queda pasado. Pero todo esto es una secuencia de presentes, infinita, eterna. Solo es presente. Este es presente. 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 El único tiempo real es presente, real. ¿Por qué? Porque el pasado tiene consecuencias mentales, emocionales, pero no es real. Es decir, no tiene existencia real en este momento, solo lo puedo recordar. Es decir, hay un tiempo psicológico, un tiempo que tiene que ver con el asunto de la mente y lo mismo es el futuro. La mente nos lleva a
proyectar o imaginar cómo será, qué será, pero no es real, es real esto. Entonces la unidad en la dualidad futuro-pasado es el presente. Entonces tenemos ayudas. La misma respiración es una dualidad. Tienes inhalación, pausa, exhalación. Pero una no puede existir sin la otra. Entonces inhalemos profundo, inhalemos más profundo, sigamos inhalando más profundo, inhalemos todavía más profundo, sigamos inhalando más profundo, más. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Exhalar, soltar. La polaridad, la polarización es un error. Digamos que solo puede existir el movimiento alterno, rítmico, eso es vida. Entonces, cuando yo centro la atención en la respiración, entro en estado de unidad. Porque al centrar la atención, sigo ya el momento de inhalar. Pero no me quedo allí. Pauso y lo suelto. Y sigo la exhalación. Estoy siguiendo. Es como una danza. Es como si todo esto está danzando y yo para estar en la vida real, en la sensación de unidad, necesito entrar en ese ritmo. Si yo me quedo anclado en el pasado, la vida me deja, o yo dejo la vida. La vida sigue, pero tú te la pierdes. Yo me la pierdo. Cuando mi atención está enfocada en el pasado. Lo he dicho y lo repito, eso no niega todos los procesos que sean necesarios a nivel de psicología en el cual yo necesito revisar el pasado para resolver asuntos. Ahí es una utilidad, como la mente. La mente me lleva al futuro y al pasado y eso es importantísimo para hacer un diseño, proyectar, crear, para aprender. Pero en el momento de la meditación, la presencia, el presente, disuelve la dualidad futuro-pasado y hace que la mente pueda estar temporalmente por unos pequeños espacios aquí y ahora. La atención nos lleva a la presencia. La distracción nos lleva a la botadera de corriente, que así vivimos el 99% del tiempo, botando corriente. Uno pudiera botar corriente también conscientemente, es decir, dándose cuenta que está botando corriente, pero sabe que está botando corriente. Aún con la palabra, a veces contamos chistes, nos reímos, hablamos cosas, pero sabemos que lo estamos haciendo. El enfoque, miren cómo el enfoque produce el presente, la atención en el presente produce experiencia de unidad, de totalidad. Entonces, como si fuéramos el gato esperando al ratoncito en la salida del huequito. El gato es la atención y el ratoncito es el pensamiento. ¿Ustedes han visto un gato esperando que salga una lagartija, el grillo? ¿Lo han visto? Por un momento volvámonos así, con el pensamiento, y vamos a estar atentos y atentas ya al siguiente pensamiento que va a venir. Vamos atentos ya.
Ya les llegó el siguiente pensamiento. Algunos todavía no. ¿Y qué pasó en ese momento? Antes de que llegara el siguiente pensamiento. Ahí ya hay pensamiento. Alguien pudo experimentar vacío. Cuando estás atento, ¿cuál es el siguiente pensamiento? Paras. Hay como la actitud de gato esperando. Nueva sana, gato esperando. Y si te lo practicas, vas a generar una sensación maravillosa. Porque hay un momento de vacío, momento de nada. Otra vez. Pero por favor no repitan mis palabras, solo es atención plena al siguiente pensamiento. ¿Cuándo va a llegar el siguiente pensamiento? ¿Cuál es? Ya. Ahí puede suceder por pequeños instantes. Entonces retomemos de esa misma manera, retomemos la práctica de ayer ya con estos otros elementos. Vamos por unos instantes a convertirnos en la mirada, no en lo mirado. Es decir, el enfoque no está en los objetos. Fíjese que la tendencia energética de la mirada es en lo que llamamos afuera. Enfoquémonos aquí, en el centro que mira. Seamos la mirada un momento. Entonces ahí donde estamos, seamos mirada. Volvamos aquí. Dejémoslo ahí, que cada quien revise esa posibilidad. Y utilicemos ahora el sonido. No dejamos de mirar. Todo esto se puede hacer con párpados abiertos. Se puede hacer también con párpados cerrados. Un poco más difícil porque al cerrar los párpados la mente llena el espacio con pensamientos. Acuden las imágenes internas. El enfoque de la atención en la siguiente práctica no son los sonidos en sí. Ahí están. El enfoque es la escucha. Es decir, me enfoco en el centro, me vuelvo el centro de la escucha. Vamos a hacerlo ya.
Volvemos aquí. Sería bueno, si ustedes lo quieren, lo desean, que compartamos un poquito, o sea, que haya retroalimentación. Atrévanse a comentar un poco si experimentan algo. No tiene que ver nada extraordinario, es todo bien ordinario. ¿Cómo sintieron la práctica? ¿Pudieron hacerla? Esperemos que les lleven el micrófono porque las personas que están... Que a mí todavía me parece muy difícil comprender el ejercicio, o sea, porque cuando intento hacer la mirada, la mente trata de entender lo que está viendo, porque es una señal que le está llegando. Lo mismo con los sonidos. Aunque trato de no prestarle atención a los sonidos, llega el pajarito y ahí mismo piensa pajarito, ¿cierto? O llega el sonido de otra cosa y dice río, entonces lo nombra. Es muy difícil, o sea, como que como por microsegundos lo logro, pero al final es muy difícil entenderlo, pues como la atención, ¿dónde se lleva si estoy mirando algo? ¿Sí me entiendes? O sea, como estoy mirando una hoja, pero la atención no está en la hoja. Entonces, ¿la atención está dónde? Entonces, wow. Muchas gracias por la pregunta. Por lo menos en microsegundos lo logra, ¿cierto? Sí, esa es la naturaleza de la mente y por eso nos hemos tomado tanto tiempo en esta reflexión en redundar acerca de la naturaleza de la mente. La mente bombea pensamientos y la mente que genera el ego por seguridad, para generar seguridad y confianza y supervivencia, intenta identificar todo. Ese es el mecanismo de la mente. Entonces, en la visión igual, estás viendo y si dejas que sea la mente inmediatamente empieza a nombrar. Ve, ese arbolito no lo había visto en estos días, como crecen de rápido aquí estos árboles, hombre. Y ya la mente está echando el cuento, la opinión. Bueno. Y lo mismo en la audición. No hay que pelear con eso. Es inevitable que estés como un locutor o locutora, opinador interior que está en una cháchara y en un parloteo todo el tiempo. Entonces es el enfoque. ¿Desde dónde tú escuchas? Los oídos son apenas el receptor. Ahí entra, uno no escucha con los oídos, escucha adentro, con el cerebro. Allí sería la atención, como si yo me pudiera meter en el centro de la escucha y permitir con divina indiferencia y divina irreverencia a la Suprema Mente, permitirle no nombrar. O sea, por unos instantes saber que no es necesario nombrar. Y ahí se entra. Y entonces se va entrenando también, pues se va haciendo la experiencia y cada vez es posible. Pero en abandono, porque si tienes la meta de lograrlo, ya estás obstaculizándolo. Entonces ¿cuándo es que va a ser? Pues, y a ver, esta escucha, si es que yo lo que escucho es un pajarito, hombre. Ya estás ahí en la, ¿cierto? No sé si lo habré hecho bien, pero yo esta vez cuando era el ejercicio del sonido, cuando era el ejercicio del sonido me concentraba más como en el movimiento, como tratando de percibir el movimiento que genera las vibraciones en el tímpano. Y creo que pues sí logré un poco como separar un poco el tema de nombrar los sonidos, me concentraba más como en cómo se movía mi oído. De pronto estoy nombrando otra cosa, no sé. Pero bien, muy bien, pues hay que hacerlo. Se trata de eso, pero todavía hay, como te acabas de dar cuenta, todavía hay una participación de la mente. Es un poco paradójico porque no se trata de quitar la mente, no nos la podemos quitar. Pero cuando la atención se centra, por unos instantes logras
estar en todos los sonidos. Y no importa cuál, y no importa si suena sol mayor o sol menor, los músicos lo ponen en notas, los ingenieros estarían viendo otra. La mente con todo su saber y su conocimiento estaría interpretando. Pero más allá de eso, eso está. Y acá hay un centro de escucha. Entonces yo presto atención me vuelvo la escucha. Solo la escucha. Y permito todo. Nada me perturba. No hay inquietud, no hay necesidad de saber qué es eso. Igual ocurre con la visión. Ahora, si vamos por el bosque y vamos con un biólogo, una bióloga, un botánico, un geólogo, que habla cosas muy interesantes, eso es otra cosa. Yo ahí estoy viendo, conociendo, interpretando, nombrando. La mente tiene su lugar, por favor. Sí, o sea, no la estamos desconociendo. Pero al mismo tiempo que es nuestra fortaleza, paradójicamente es nuestra mayor vulnerabilidad. Entonces el trabajo con la mente es un trabajo interesante. Esto que estoy proponiendo es un trabajo profundo. Parece sencillo, no es tan sencillo. Lo voy a dejar ahí para ustedes, los que están en otros lugares, para nosotros aquí, que en cualquier otro momento del día, que no tiene que ser justo en este momento. Puede ser que surja mejor después de la clase de yoga o después del brunch o después de ir al río. En algún momento, inténtenlo. Ténganlo ahí como posibilidad. De la misma manera que hacemos momentos de atención plena en la respiración, considéralo una herramienta importante en la experiencia de la unidad. Ahí se experimenta unidad en la totalidad. Porque se disuelve el afuera y el adentro. Esta tarde nos enfocaremos en eso. En la clase de la tarde, a las 2, enfocaremos más profundamente en el afuera y el adentro, pero aquí lo acabamos de hacer de manera práctica. El día de hoy no quisiera llenar esto de más palabras. Si me lo permiten, terminamos ahí y dejamos un espacio, un tiempo. Si hay preguntas o inquietudes respecto a lo que vamos aquí. En el auditorio virtual, Gustavo, ¿hay preguntas ahí? Alguien preguntó más temprano cuál es la conexión de todo esto con el sexto chakra. Ah, sí, muchísimas gracias. Vea qué atento está esa persona. Claro, no se mencionó el sexto y aquí no lo percibimos. El sexto centro precisamente no tiene una proyección dual, no participa en ninguna dualidad. El sexto centro es el conector de todas las dualidades. El sexto centro integra séptimo y primero, integra quinto y segundo, integra cuarto y tercero. Es decir, cuando yo pongo la mente firme en la luz en el entrecejo, estoy haciendo una práctica de integración. Ese es el poder. Y el sexto centro conecta como glándulas el hipotálamo y la hipófisis, que son los comandos de todo el sistema endocrino hormonal, de todo. Esos temas se profundizará en el curso de chakras en Semana Santa. Tomamos actitud de meditación para el cierre y luego hacemos el Arati. Digamos que todas estas palabras, reflexiones, experiencias del día de hoy lleguen a donde tengan o puedan llegar o quieran llegar. Y en cada uno de nosotros
pueda ser útil, pueda prestar algún servicio. Muchas gracias.